vamos a hablar acerca de cómo guiar a nuestros hijos a través de la vida. Es cierto que muchos sabemos que no hay como tal un manual que nos enseña cómo ser padres. Sin embargo, ¿qué creen? Las Sagradas Escrituras nos enseñan a cómo ser papá y a cómo ser mamá. Y de eso vamos a hablar en esta preciosa tarde. Antes de poder empezar, vamos a pedirle guianza. Vamos a pedirle a Dios que a mí me dé la sabiduría y las palabras para darme a entender. Y que si usted a lo mejor le cuesta trabajo entender la Biblia, pues que Dios le dé ese discernimiento para entenderlo. Si usted dice, no, yo soy de las que la aprenden luego, pues qué bueno, gloria a Dios. Así que vamos a hacer una oración. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Dice así en el nombre de Jesús: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hasta ahí. Nuevamente vamos a estar hablando con este tema titulado Guiando a nuestros hijos en Cristo. Los que se pusieron de pie, Marta en este caso se puso de pie, puede tomar asiento, Marta. Gracias, Dios les bendiga. Dios nos ha dado una gran responsabilidad y un gran privilegio también. Y en este caso, más que nada a los que tenemos niños, a los que somos papás, y a los que no son papás, ¿qué creen? Algún día lo van a hacer. No, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá. Pues a ver, en 20 años veremos, ¿no? Porque yo creo que muchos de los que hoy somos papás decíamos, no quiero ser papá, ¿verdad, hermanita Fausta? ¿Verdad? Por ahí a varios de los que hoy son papás y mamás decíamos, yo no quiero ser mamá ni quiero ser papá. No me veo con un hijo. Y hoy día, pues, ahí andan con toda la cola de niños atrás, ¿no? Entonces, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Es un gran privilegio, ¿por qué? Porque cuando uno tiene la etapa, desde que uno sabe que va a ser papá o va a ser mamá, es una etapa sumamente hermosa. A lo mejor si usted ya lo experimentó, recordará en este momento cuando le dijeron, ¿qué cree? Estás embarazada, si es mujer, o si usted es hombre que le anuncia la pareja, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y es como que no te la crees. Como que dices, wow, o sea, yo tenía una vida común, una vida normal, donde no tenía responsabilidades más que yo mismo, y ahora voy a tener que guiar a otra personita, y con trabajos me aguanto a mí mismo. Y muchos de nosotros, por no tener experiencia, o por no querer conocer de Dios, fuimos o somos malos padres, o probablemente tuvimos un mal ejemplo como papá o un mal ejemplo como mamá. Y desafortunadamente, ¿qué creen? Son ciclos que se van repitiendo. Créame, no son coincidencias. ¿No se le hace curioso que, por ejemplo, la abuelita se separó del abuelo y después la abuelita tuvo familia? Y después tuvo un hijo, una hija y también se separó. Después venimos nosotros y también, entonces nos damos cuenta que la vida, nuestra familia está llena de puras separaciones. Y es más, yo creo que algunos de aquí o varios de aquí tenemos hasta lo que hoy se mencionan esos mencionados traumas de niñez, ¿no? Que a lo mejor algún día quisimos esto, quisimos aquello y ¿qué cree? Pues no lo tuvimos. Más cuando llegaba a lo mejor el día de Reyes, ¿no? Y que, le voy a pedir a los Reyes. ¿Y qué cree? Pues a veces no llegaba a lo que queríamos, ¿no? Pues bueno, cuando nosotros nos da Dios el privilegio de tener un hijo o tener niños, y le digo es un privilegio porque verlos crecer cuando son niños, ustedes no me dejarán mentir, ¿es difícil criar a un bebé? ¿Sí? ¿Por qué es difícil criar a un bebé? Porque llora por todo, ¿eh? Si tiene hambre, llora. Si tiene sueño, llora. Si se hizo del baño, llora. Si le da comezón. Y los papás, ¿qué dicen? Ay, ya cállate.
a veces los papás, y más cuando somos padres primerizos, solemos desesperarnos con mucha facilidad. Y decimos de dónde se apaga, cómo le hacemos, ya lo cargué, etcétera, etcétera. Son etapas muy difíciles, pero que una vez que el bebé empieza a crecer y da su primera palabra y dice, agua, mamá, papá, uno se alegra y dice, wow, yo dijo su primera palabra. Qué bonito escucharle, ¿no? Decir mamá, decir papá, su primera palabra. Y después cuando empiezan a gatear, ¿no? Ya están acostados y empiezan a gatear, nos damos cuenta que ya son unos bebés que ya hay que tenerlos vigilando, porque luego empiezan a gatear y luego se andan metiendo en lugares en los que ni hay que tener cuidado. Después de que empiezan a gatear, ¿qué pasa? Se empiezan a levantar y empiezan a hacer sus solitos, ¿no? Ahí. ¿Es bonito? Es bonito, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Es difícil, sí, pero por ejemplo aquí está mamá Rosita que tuvo 6 hijos. Gracias a Dios. Fue una etapa difícil, pero cuando uno empieza a verlos crecer y van a la primaria, al kinder, a la secundaria, empiezan a trabajar, uno dice, quisiéramos regresar en el tiempo y recordar cuando cargábamos a nuestros niños en nuestros brazos y decir, quisiera tener me hubiera gustado tener la madurez que ahora ya tengo. Pero hermano, ¿eso qué tiene que ver con el tema? Bueno, que la Biblia nos enseña, Dios, que primer punto, tenemos que enseñarles a Dios tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque desde que somos pequeños estamos habituados a hacer el mal. Y un ejemplo muy claro, a los niños, ¿qué se les enseña? ¿A portarse bien o a portarse mal? A portarse bien. ¿Por qué? ¿Quién les enseñó a portarse mal a los niños? Nadie, es algo que ya traen por inercia. Ahora imagine, no siempre vamos a poder estar al pendiente de los niños. Por ejemplo, en este caso vamos a poner el ejemplo de los festejados hoy día, de Leo y de Oscar. Los que los procuran, ¿pueden verlo las 24 horas del día? ¿Pueden saber con quién se juntan? No. No pueden. Pueden, por ejemplo, hasta el hecho de que vayan al baño, no puede uno andar ahí vigilando al niño de que ya hiciste, o que se van a lavar las manos, o lo que se echan en la boca. O a veces las personas con las que se juntan. Porque también si nosotros les empezamos a prohibir sin dar las explicaciones, los niños nos pueden agarrar rencor a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñarles? A diferenciar entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque yo no sé usted, yo hablo de mi ejemplo. Antes de conocer de Dios, yo tuve muchos amigos, amigas y malas influencias que me incitaban a fumar, a tomar, que me hablaban con groserías, con albures. Y yo sentía que era normal. Y yo también hablaba con groserías. Yo también hablaba con albures y me sentía el rey del barrio. Y decía que si me albureaban con una cosa, pues yo sé alburearles de otra manera. Y me sentía que nadie podía hacerme frente, por así decirlo. Pero ese es un camino que poco a poco estamos sembrando para terminar en momentos y situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque te empieza a crear conflictos de a gratis, problemas. Y a veces no sabemos qué tan mal esté la otra persona y cómo puede reaccionar ante nosotros. Eso me ocasionó, le hablo de mí, que a mí me llegaran a pegar, que me llegaran a robar. Y me ocasionó muchas cosas. Problemas con mis papás, problemas con mis compañeros, problemas con mis compañeras. No encontraba la felicidad porque nada me satisfacía. Y entonces andaba constantemente haciendo cosas para ser feliz.
porque no estaba conforme con lo que hacía. Entonces trataba de escapar un poquito de la realidad de las cosas y a veces me ponía unas embriagadotas que uno agarraba valor y le decía de cosas a la policía, y aunque me llevaran en la patrulla, y me gustaba bailar y me gustaba hacer muchas cosas que con el tiempo me trajeron consecuencias. Gracias a Dios se pudo detener a tiempo, porque cuando no, todo eso nos ocasiona y nos acarrea enfermedades, enemistades, un carácter que a veces ni nosotros mismos nos soportamos, que a veces decimos, ¿por qué actué de esta manera? Bueno, eso es lo que queremos evitar dentro de nuestros hijos. Al instruir a nuestros hijos dentro de la palabra de Dios, les estamos enseñando a que vayan por un buen camino. ¿Por qué? Porque quieran o no quieran, todos los pequeños van a elegir un camino, así como un día tú y yo elegimos un camino. Yo no sé qué camino elegiste. Ellos también van a elegir. ¿Y qué crees? Tú no puedes elegir por ellos. Porque si tú eliges por ellos, los estás haciendo codependientes de ti. Si tú haces a los niños codependientes de ti, los estás haciendo unos inútiles. Escucha muy fuerte, pero es la verdad. Porque imagine que yo crío a mi hijo y lo hago dependiente de mí en todo. ¿Qué va a pasar el día que yo muera? No va a saber hacer nada. No va a saber hacer nada. Porque lo estoy haciendo, yo me estoy encargando de tenerlo encapsulado en una burbuja con tal de que no se dañe, pero el problema es que yo soy el más grande daño para mi hijo. Porque no se trata de cubrirlos para que no les pase nada. Se trata de enseñarles a caminar en la vida difícil o complicada. Nosotros hemos aprendido porque nos hemos caído. Y aprendimos a que Dios nos levante. Pero si alguien nunca se cae, el día que se caiga, ¿sabe qué va a pasar? No va a saber levantarse. Porque va a esperar que lo levanten alguien. Y como no está papá, no está mamá, que son los que siempre me levantan, no van a saber sobrevivir en las situaciones y se vuelven personas como las que hoy día conocemos, que no les puedes decir algo porque ya se ofenden, ya se sientan, si te sientas se enojan que porque te sientas, si se paran se enojan que porque, y se enojan por todo. Se enojan porque hace calor, se enojan porque hace frío, se enojan porque pasa la mosca, hasta porque no pasa la mosca, también se enojan. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Enseñarles el camino de Dios. Si nosotros les enseñamos el camino de Dios y ellos lo aceptan, ¿qué cree? Esa es nuestra labor como padres. Es guiarlos para que Dios sea quien los instruya en todo tiempo. De lo contrario, hay alguien que también está al pendiente y quiere la atención de nuestros hijos. Y es toda la maldad. No se les hace, no sé usted qué prefiera. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tanta comunicación que en internet los niños van a ver groserías, palabras en doble sentido, van a ver desnudos, van a ver muchas cosas. Y si no lo ven, en la calle cuando vayan de aquí a la tienda van a ver personas borrachitas, personas que van a estar en drogadicción, y a veces hasta nosotros les damos un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque suponiendo que yo me separare de mi esposa y yo cuido a mi hijo y me pongo a hablarle a mi hijo pestes de mi esposa, y empieza a ver mi hijo que yo soy una persona que dice leer la Biblia, pero en realidad soy todo lo contrario. Hablo mal de las personas, busco nada más sacar beneficio propio, juzgo a todos, pero cuando me juzgan, los que están mal son los demás. No se trata de eso. Se trata de que ellos vean en nosotros a Jesús. Entonces, nuevamente, este punto de que se trata de que es importante
mostrarles el camino de las Sagradas Escrituras a nuestros hijos. No se trata de vivir la vida por ellos. No se trata de que si mi hijo no quiere comer, yo lo como, ya lo mastiqué, tenga mi hijo, cómaselo. No, aprende tú a comer. No se trata de que tenga mi hijo, ¿qué pasó? No sabe cortar la carne, yo se la corto. No, tenga mi hijo la carne, vea cómo yo lo hago y aprenda usted a cortar la carne. Si no, a veces nos convertimos en personas que criamos hijos que tienen 40, 50, 60 años y siguen dependiendo de mamá y de papá. Siguiente punto, y es un punto muy importante. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Nuevamente, vuelvo a repetir. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Y dice así en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. ¿Cómo, hermano? Otra vez. Instruye al niño en su camino. No dice cárgalo en su camino. Instrúyelo. Y cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente punto? El ejemplo que tenemos que darle como padres a nuestros hijos. ¿Cómo? No se trata nomás de hablar. Créame que los niños no se van a grabar las palabras que les decimos. Ellos se van a grabar nuestras acciones. De nada sirve decirle a nuestros hijos, lee la Biblia, porque no la lees, y nosotros no la leemos. De nada sirve decirle a mi hijo, órale, vámonos a la iglesia, cuando tú digas, mamá, ¿y tú por qué no vas? Ay, es que hoy no puedo. No se trata de decirle, órale, mijo, pórtese bien en la escuela, cuando tú te andas peleando con los papás, con las mamás de las escuelas y maldiciendo al maestro, maldiciendo a la maestra. No se trata de eso. Se trata de darles ejemplo. Si queremos tener hijos bíblicos, tenemos que ser padres bíblicos. Queremos que nuestros hijos sean como Jesús, tenemos que nosotros ser como Jesús. Si no seríamos hipócritas al decirle, mijo, no diga groserías, porque si dice groserías, paz, es un ejemplo. Y nosotros cuando nos molesta algo decimos, que le se nos salen las groserías, 2, 3, 4, 5. No se trata de eso. Es más, todavía hasta, hermano, y si las digo, bueno, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando se equivoquen, tienen que aprender a aceptar su error. ¿Cómo? Que cuando nosotros nos equivoquemos, tenemos que decir, sí es cierto, me equivoqué, discúlpame. Y es cierto, nuestros hijos, los pequeños, son niños que absorben, son una esponja. Yo creo que varios de aquí lo han escuchado alguna vez. Los niños son esponja que constantemente absorben información. No absorben agua, absorben información. Tanto así que a veces solamente basta que se junten un ratito con aquel niño y ya nos vienen con otras palabras, con otra manera de reírse, con otra manera de hablar, con otra manera de pensar, y decimos, pues si yo no te lo enseñé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si los niños van a absorber información, que absorban nuestro buen ejemplo y que ellos aprendan a distinguir y digan, sí es cierto, si mamá y papá no dicen groserías, yo también tengo que aprender a no decir groserías. No se trata de que ellos obligarlos a algo, porque si no le estaríamos quitando a ellos su libre albedrío. Les estaríamos quitando a nuestros hijos la libertad de elegir. Algo que ni siquiera Dios ha hecho. ¿Usted cree que Dios nos ama? ¿Usted cree que somos hijos de Dios, hijas de Dios? ¿Usted cree que no sería fácil para Dios obligarnos a creer en Él y ya? ¿Verdad que sí sería fácil? Pero no nos obliga a Dios. ¿Por qué no nos obliga? Porque nos da la oportunidad a nosotros de elegir.
también nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de parte de Dios y no podemos obligar a nuestros hijos a que decidan lo que nosotros quieramos. Tenemos que dejarlos que ellos elijan sus decisiones guiados por nosotros, por nuestra experiencia, por la sabiduría que hemos adquirido por mediante las Escrituras y sobre todo mediante nuestro ejemplo. De nada sirve decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Ve y sirve en la iglesia. Oiga, hermano, oiga, hermana, mira, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, instrúyale para que sirva en la alabanza, cuando tú del lugar no pasamos del lugar. Si los hijos no ven que papá y mamá son activos y ellos también aprenden y empiezan a servir, los hijos, créame, va a ser más fácil que le llame la atención algo del mundo que algo dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen de sobra es energía, tiempo, cosas que les llama la atención. Y si les empieza a llamar la atención cosas que no conviene, nuestros hijos terminaremos siendo como esos miles de padres que se congregan los papás y los hijos. No, ni se congregan. Leen la Biblia, no. Y se considera como nuestros hijos, pues no, ellos no, aún no sienten el llamado de parte de Dios. Cuando el principal ejemplo lo tenemos que dar nosotros como padres. Porque a veces como padres, ay, el papá, es que mi hijo no entiende, mi hija no entiende, ya le hablé, ya me cansé de hablarle, ya no le hable, ya no le diga palabras, muéstrele con el ejemplo que servir a Dios no es una carga, sino que es una gran bendición. Que cuando adquirimos algo, no es porque mamá sea muy inteligente, no es porque papá sea muy astuto, es porque gracias a que leemos, gracias a que le servimos, Dios nos bendice. Y que si nosotros no le servimos o no buscamos conocer a Dios, estamos literal a la suerte. Que tú avientas una moneda y puede que te vaya bien, pero también puede que te vaya mal. Pero cuando conoces de las Escrituras, o nuestros hijos conocen de las Escrituras, les estamos guiando a que siempre les va a salir cara si eligieron cara en la moneda. Siempre van a ser nuestros hijos victoriosos. No vamos a tener temor de que, ay, es que mi hijo, mi hija se fue a la fiesta de graduación, ¿no? Es un ejemplo. Porque hay papás que a veces, no quiero que mi hijo vaya a la fiesta de graduación porque hay pura gente que no conoce del evangelio. No, tenemos que tener la seguridad de que aunque nuestros hijos vayan, no pasa nada porque dentro de ellos se les ha inculcado y han aprendido un buen ejemplo de las Sagradas Escrituras. Sino, ¿qué va a pasar? Los hijos van a buscar respuestas y si nosotros por medio de la Biblia no les damos respuestas, se las va a dar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es el mundo. En el mundo hay amistades falsas, sí, pero hay amistades. En el mundo hay entretenimiento, sí, hay entretenimiento. En el mundo puedes hacer lo que se te dé tu gana. Oye, ¿y en el Señor no? Sí, también. La diferencia es que cuando en el Señor empiezas a hacer lo que se te da la gana, el Señor dice, ¿quieres hacerlo? Sí. Pues tú sabes. Yo te digo que este es el camino. Y en el mundo no es así. En el mundo vamos probando a ver a qué le atinamos. A ver a qué le atinamos. Y con Dios todo es seguro. Así que este punto era el ejemplo que tenemos que dar como padres a nuestros hijos. Nuevamente, instruir al niño desde su juventud. Hay un dicho, ¿no?, que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco se va a enderezar. Entonces, si nosotros no guiamos a nuestros hijos desde que están chiquitos, no, pues ya los quieres guiar desde cuando ya tienen 20 años. ¿Qué cree? No, ya no se va a poder. Es más, a partir de los 8, 9 años, ya el niño ya tiene un carácter formado. Y cuando llegan a la adolescencia, ese carácter se ve incrementado y es donde más chocamos con ellos. Porque hay un problema también, que también como papás podemos ser amigos de nuestros hijos hasta cierto punto.
hasta cierto punto. Nuestros hijos no nos van a confiar todo. Van a tener sus amigos, sus amigas, y van a confiar en ellos más que nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de lo que ellos van a ir aprendiendo. Y la vida les va a enseñar, y Dios, que la confianza en las personas puede ser que sea buena, pero siempre nos van a tener a nosotros como sus padres. Siguiente, Job capítulo 1, verso 5. Job, en su capítulo número 1, versículo número 5. Y dice así en el nombre de Jesús: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuál es el siguiente punto? Orar por nuestros hijos. Esto es algo que sí o sí o sí tenemos que hacer como padres. Orar por nuestros hijos. Orar para que si se enferman, que Dios les ayude en las molestias, que sanen pronto si es la voluntad de Dios. Para que si reprueban, que nuestros hijos aprendan lo difícil que es repetir un año. Que si nuestros hijos ofendieron a Dios, Dios los perdone por medio de nuestras oraciones. ¿Sabe por qué hasta la fecha del día de hoy David tiene una promesa? Y es que toda su descendencia siempre iba a estar en el trono. ¿Cuál era la única condición? Que él fuera fiel. Que David fuera fiel. No se imaginan cuántas veces me he topado con gente y hermanos y hermanas que a lo mejor llegaron grandes al Señor y sus hijos ya estaban grandes. Y les hablaron y les predicaron, y los hijos ya siendo adultos, hasta ya son abuelitos, y los hijos no quieren saber del evangelio. Y siempre les he dicho algo a las mamás y a los papás: usted no deje de amar al Señor ni de orar por ellos, que hay promesa de parte de Dios. Promesa que muchos de nosotros no vamos a ver, pero si nosotros le somos fieles a Dios, tarde que temprano nuestros hijos van a doblar rodilla ante Dios. Y entonces van a decir: ahora que mamá no está, me doy cuenta que cuánta razón tenía mi viejita. Ahora que papá no está, me doy cuenta cuánta razón tenían cuando me decían que leyera la Biblia. Ahora ya no estoy para darle las gracias. Ya no están. Y entonces ellos van a sentir un dolor que se llama remordimiento. ¿Es duro el remordimiento, mis hermanos? Sí, es muy duro. No ser agradecido con la gente, no porque no quieramos, sino porque ya no están. Hoy conozco del evangelio, algún día nuestros hijos van a decir: hoy conozco del evangelio y me quisiera abrazar a mi padre, pero mi padre ya no está. Y yo tantas veces que él me abrazaba y yo le decía: hazte para allá, me molestan tus abrazos. Y entonces ahí les va a remorder la conciencia a nuestros hijos, pero nosotros tenemos una seguridad, que ese remordimiento de conciencia los va a llevar a ellos al arrepentimiento, y por ende del arrepentimiento los va a llevar a que no repitan nuestros errores. Y el día que mueran nuestros hijos, y el día que el Señor nos resucite a todos, nosotros abriremos nuestros ojos y veremos a nuestros hijos y diremos: Señor fue fiel. Y nuestros hijos nos verán y dirán: ahora sí puedo agradecerle a mi padre y a mi madre por sus oraciones. Cuando yo los juzgaba porque decía: ay, mi mamá, mi papá están bien locos porque van a la iglesia y puro templo y no sé qué y no sé cuándo. Están locos mis papás, mi mamá. Pues en aquel tiempo, porque siempre es fácil, ¿no? Pero en aquel tiempo se darán cuenta y dirán: pues creo que el loco no eran mis padres, los locos era yo.
Así que, siguiente punto, nuevamente, lo que hacía Job, ora siempre por tus hijos. Siempre. Aunque no conozcan el evangelio, ora siempre por tus hijos. Aunque no les sirvan, aunque anden allá perdidos, allá en la majada, aunque anden en lo peor, en drogas, en narcotráfico, en prostitución, en pornografía, aunque anden en lo peor, solamente dile, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Y créanme, son palabras que les va a resonar a ellos hasta el día que nosotros muéramos. Siguiente punto, Efesios capítulo 6, verso número 4. Efesios, en su capítulo número 6, verso 4, que va muy agarrado de la mano con lo que acabamos de decir. Dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces como papás cometemos el error de que nuestros hijos los obligamos a hacer a veces las cosas, pero ya estando un poquito más grandes los niños y se enojan. Ven, lee la Biblia. Ay, porque a veces da más problemas con los adolescentes, ¿no? Ay, ya te dije que no me estés molestando. Sí, papá, luego la leo. Ya no le insistas. Ya no. Al contrario, a veces, esto es un consejo que le doy, que lo he aprendido con el tiempo. Y voy a decir como decía el apóstol Pablo, esto no viene de Dios, pero es un consejo que les doy. ¿Quiere que sus palabras perduren? Escríbale cartas a sus hijos y guárdelas. Y déselas cuando ellos tengan 25, 30 años. Y a ellos les va a ser de gran bendición. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ese tiempo, a lo mejor usted y yo ya estamos en cama, a lo mejor ni estaremos con ellos. Y nosotros quedaremos libres de que nos remuerda nuestra conciencia, decir, es que no instruí a mí, nunca le dije a mis hijos. No, sí les dijiste, ellos son los que no quisieron. Pero no te pelees con ellos. Al contrario, combatamos el mal con nuestra bondad. ¿Que no quieren conocer a Dios? Ya, no les insistas. No les insistas. ¿Sabes cómo se van a dar cuenta? Cuando vean que les predicaste a otras personas y mejor personas ajenas, mejor la gente que no son tus hijos, creen en tus palabras que tus propios hijos. Ahí, cuando nos presentemos en la congregación y nuestros hijos vean que me saluda fulano, sultano, perengano y nos agradecen, ahí se van a dar cuenta realmente que mamá y papá pues no estaban tan locos como pensamos que estaban, ¿verdad? Nuevamente, a veces cometemos como padres el error de estar insiste a nuestros hijos, lee la Biblia, es esto. No, si no lo quieren leer nuevamente, ya no les insista. Nomás menciónenles de vez en cuando, estoy orando por ti. Y con el tiempo Dios traerá a nuestros hijos. Y sigue diciendo, sino criadlos en algo que hace falta mucho hoy en día. ¿Cómo dice? ¿Criadlos en qué? Disciplina. En disciplina. Es decir, ¿qué me enseña la Biblia? Que si el niño se porta mal, ¿qué tenemos que hacer como papás? Dale, mijo, una nalgadita. Es lo que me enseña la Biblia. Yo también, créame, yo no quisiera, pero la Biblia me lo enseña. Y ahorita vamos a verlo. Ahorita vamos a ver el por qué. Criadlos en disciplina. Y ahorita vamos a ver por qué. Y amonestación en el Señor. Vuelvo a poner el ejemplo de nuestro Padre Celestial, que es el Señor. Cuando nosotros nos portamos mal, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Nos castiga? ¿Cómo nos castiga el Señor? Ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Yo digo ser hijo de Dios y de repente me peleé en la calle, ¿no? Y ahí le pegué a 2 personas y se fueron al hospital. ¿Usted qué pensaría de mí?
No, hermano, ese ni debería ser pastor, ni de ser hermano. Quítenlo de ahí, ¿no? ¿Qué haría Dios? ¿Sabes qué, mijo? ¿Me estás dando mal ejemplo? Hágase para allá. Va a traer consecuencias, voy a estar en la cárcel, muchas cosas. ¿Usted cree que Dios me ama? ¿Por qué Dios permitiría eso? ¿O estamos sirviendo a un Dios que está loco? No, Dios lo permite para que nosotros aprendamos a ser disciplinados. La Biblia me dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24, nuevamente, grábese bien esta cita bíblica. Proverbios 13, 24. Quien no corrige a su hijo, o quien no lo disciplina, no lo ama. Es más, vamos a ir a esa cita bíblica. Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. El que no castiga a su hijo, usted no ama a su hijo. Se está amando a sí mismo. Es egoísta. Porque nosotros queremos que no sufran. ¿Pero quién quiere que no sufra? Tú. Yo quiero que mi hijo no sufra. Pero no nos damos cuenta que le estamos haciendo un mal a nuestros hijos. Nuevamente, Proverbios capítulo 13, verso 24 dice: el que detiene el castigo aborrece a sus hijos, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En otra cita bíblica también dice que si el niño se porta mal, ¿qué es lo que nos enseña el Señor que hay que hacer? ¿Con qué? Con una vara. ¿Por qué? Porque la vara no lo va a matar. Tampoco se trata de agarrar al niño de las manos y colgarlo ahí, dejarlo ahí unos 4 días. Mijo, hasta que coma. No, a eso sí no es corrección. Eso es ser malos padres. Una cadena, ay hermano, tremendo. Tampoco se trata, porque les voy a decir algo, mire, a veces cometemos como padres un error. ¿Cuál es el error? Darle todo a nuestros hijos porque nosotros no lo tuvimos. ¿Cómo que es un error? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos amando a nuestros hijos. Estamos nosotros queriendo vivir nuestra vida a través de ellos, dándoles a ellos todo lo que nosotros no tuvimos. Ahí nosotros estamos queriendo, no estamos dejando que nuestros hijos vivan su vida. Estamos nosotros queriendo vivir nuestra vida que no tuvimos a través de nuestros hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hijos piensan que se lo merecen todo. Piensan que se lo merecen todo. Y cuando empiezan a crecer y se dan cuenta que realmente no es así, topan con pared y dicen: híjoles, necesito a mi mamá, necesito a mi papá, porque no me imaginé que la vida fuera tan dura. No me imaginé que la vida fuera tan dura. ¿Y qué cree? ¿La vida es dura? Sí. Es dura la vida. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. La vida es dura. Y se va a poner peor dentro de 5, 10, 15 años. Porque, a ver, mis hermanos, mis hermanas que son más grandes que yo, hace 20 años, ¿la vida era más fácil que ahorita? Sí, ¿no? Hace 20 años el que se quería drogar se escondía, ¿no? Para drogarse por ahí. Ay, se está drogando. Ay, pobrecito. Hoy no. Hoy en la calle literal uno pasa y hasta los mototaxis, ¿no?
Oye, ¿me llevas acá? Sí, y ahí vamos. Ya ni se esconden para drogarse. Ya ni se esconden. Es más, muchos de aquí a lo mejor ya hasta huelen y ya hasta sabemos a qué huele. Cuando hace 20 años, ni idea. Hace 20 años, hace 40 años, juntabas un dinerito y raro era el que no tenía su terreno. Hoy día no. Hoy día nuestros hijos rentan. Y dentro de 50 años o 20 años, nuestros nietos va a estar la situación peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, por medio de la disciplina, que las cosas en esta vida no todos nos lo merecemos, sino se van ganando poco a poco. ¿Cómo que poco a poco? Sí, que si tú quieres 20 pesos no te los van a regalar. ¿Qué tienes que hacer para tener 20 pesos? Tienes que trabajar, porque por no disciplinar a nuestros hijos, tenemos hijos que nacen o que crecen con una idea de que van a llegar siendo jefes de una empresa queriendo ganar 15,000 pesos. ¿Y por qué no aceptaste el trabajo? Pues es que me pagan poco. Me pagan poco. Trabajo mucho y me pagan poco. No, ¿qué cree? Error nuestro como padres, porque les enseñamos a que todos se lo merecían. Y no, siempre se va a empezar desde abajo. Hay que empezar. Las cosas no se regalan. Es más, ni siquiera la confianza se regala. La confianza se gana poco a poco. Para que usted confíe en mí, yo tengo que ganarme su confianza. Tiene que aprender a ver que soy una persona digna de confianza. ¿O usted confiaría en el borrachito de aquí de la esquina? No. La confianza se gana. El Señor mismo lo dijo, nuevamente voy a repetir. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis, pero confiad que yo he vencido al mundo. No, hermano, la vida del mundo está complicada. No. A lo mejor, ¿sabe qué falta? Padecer. A veces cometemos el error del joven rico. El joven rico le dijo, Señor, te quiero seguir. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Lo amó, ¿no? ¿Y qué le dijo? Pues sígueme, nomás te pido una cosa, cumple los mandamientos. ¿Y qué dijo el joven rico? Todos los cumplo. A ver, regala tus riquezas. ¿Y qué dijo? No, ahora la pregunta es para usted. ¿Usted sería capaz de darle al Señor lo que más ama? Sí, ¿qué es lo que más ama? Mis hijos. Si el Señor le pidiera un hijo, se lo daría. Ahí ya nos ponemos a pensar y decimos, híjoles, hermano, ¿cómo? O sea, dárselos ¿cómo? Sí, como Abraham con Isaac. ¿Se acuerda que le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Ay, Señor. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo, no, el Señor es mi hijo. No, dijo, sí, Señor. Le dolía en su corazón, pero sabía que si Dios se lo dijo, es para su bien. Nuestros hijos tienen que ver un buen ejemplo. Si queremos que nuestros hijos tengan un buen matrimonio, ¿qué tenemos que darle nosotros ejemplo de un buen matrimonio? Si no, nosotros le decimos, no, es que la mujer no debe de someterse al hombre, la mujer tiene autoridad y potestad y no sé qué. Y al rato nuestra hija va a crecer diciendo que el hombre no la manda. ¿Y qué cree? ¿Dónde escuchó eso la hija? Pues en la casa. Y cuando conozca a un hombre va a decir, no, tú no tienes por qué mandarme. Pero no, si los hijos ven ejemplo de un buen matrimonio, un matrimonio bíblico en casa, ellos por ende tendemos a replicar lo que vemos en casa. Van a tender a replicar que si nosotros luchamos por nuestro matrimonio, nuestros hijos ¿qué van a hacer? Van a luchar por su matrimonio. Y en serio se lo digo, nosotros como padres hasta viviremos más confiados sabiendo que nuestro hijo, nuestra hija está luchando por su matrimonio. Si no, al rato nos vamos a convertir en suegros, en suegras metiches de nuestros hijos, se está peleando con su esposa. Oye, ¿por qué le pegas a mi hijo? Porque mi hijo cuando vivía conmigo, él no, pues no. O tú, ¿quién crees que eres para andar mandando a mi hija? ¿Qué crees que mi hija es la única que no tienes manos para cocinarte? Y entonces nos convertimos en la suegra, en el suegro, metiche en la relación.
¿Y qué cree? Que eso no es un buen ejemplo. Por eso se llama, están casa de 2, no de 3. Porque imagínense que su hijo, su hija se casa con alguien que tiene una mamá igual que usted. No, al rato se va a andar peleando la suegra con la consuegra y los hijos. Bien, sin problemas. Ellos se pelean, al rato se recontentan. Y la suegra ya hasta demandó a la consuegra. Y la consuegra, como no se dejó, también ahí anda haciéndole maldades a nuestro hijo. Por eso es que tenemos que nosotros decir, ya te casaste, el día cuando crezcan nuestros hijos, ya te casaste, mi hijo, mi hija, dirás que qué, yo te daré mi consejo, pero de ahí a que yo te resuelva tus problemas, perdóname. Eso era mi deber mientras tú vivías en mi techo. Ya no vives en mi techo. Ahora permíteme a mí disfrutar de mi vejez con tu papá. Déjame a mí disfrutar de mi vejez conociendo a mis nietos. Que algún día hablaré acerca de los abuelos, ¿no? Porque también, no, los abuelos se pasan. Y por último, este punto se titula disciplinar. La disciplina y el amor van de la mano hacia nuestros hijos. Y terminamos con lo siguiente. Mateo capítulo 19, verso 14. Mateo capítulo 19, verso 14. Y dice de la siguiente forma: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña Jesús con eso? Punto 1, Él ama a nuestros hijos, mis hermanos, mis hermanas. Él ama a los niños. Si usted cree que usted ama a los niños, Jesús los ama más. Cuando nosotros oramos y le encargamos a Dios a nuestros hijos, aunque vayan a la escuela, aunque vayan con sus amigos, aunque vayan aquí, vayan allá con el papá o con la mamá y nosotros no estemos, Dios los va a cuidar. Y no nos vamos a enojar porque le pasó algo, porque hemos conocido gente que te encargo a mi hijo, sí, se va, le pasa algo al niño en presencia. Cuenta, yo le dejo a mi hijo a la hermana Erika, es un ejemplo. Y me lo trae, ¿qué cree, hermano? Se cayó y le agarro coraje a la hermana Erika. ¿Por qué, hermana? Pues se lo encargué y le agarro coraje. No se trata tampoco de eso. Se trata de que confiamos en Dios y Dios va a cuidar y guardar a nuestros hijos. Y que si algo les pasa a nuestros hijos, solamente Dios sabe el por qué. El por qué. Porque a veces hasta nosotros mismos nos amargamos nuestra vida. Dios es tan sabio que si usted y yo vivimos para Él, Él es el que nos va a cuidar, Él es el que nos va a procurar, pero eso también significa que también Él es el que va a permitir que nos pase lo bueno como las consecuencias de nuestros actos. Nuevamente, Jesús ama a los niños. Y si Él los ama más que tú y yo, Él los va a cuidar. Y más si viene respaldado por una madre y un padre bíblicos, que como hemos dicho, los disciplinan, los aman, les dan buen ejemplo, los instruyen en la palabra. Estamos criando hijos conforme a las Sagradas Escrituras. Estamos creando Samueles. ¿Se ubican a Samuel en la Biblia? Profeta de Dios, último juez de Israel, encargado de ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Dice a Biblia que él nunca dejó que la palabra de Dios cayera al suelo. Oh, tremenda descripción, ¿no? ¿Se imaginan su currículum de Samuel? Oh. Pero ¿qué pasó? Su mamá lo tuvo que dejar desde los 3, 4 años. Y ahí lo dejó. Y ahí mamá le daba de comer, mamá, lo vestía, le limpiaba su carita. No, él confió en Dios y dijo, Señor, tú me lo diste, yo te lo encargo a ti. Y Dios fue fiel porque Ana fue fiel. Así que vamos a orar por los pequeñines y le voy a pedir a las mamás si pueden traer a todos los niños. Vamos a orar por Leo y por Oscar, pero también vamos a orar por todos los niños. A Leo y a Oscar aquí enfrente.